Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, suscribirse a mi canal. Mándeme sus preguntas o sus comentarios. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la Biblia y la pornografía. Vamos a leer en el 2 de Samuel capítulo 11 del versículo 1 al 5. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desterrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. La pornografía es una de las cosas que más están pervirtiendo la mente de la gente. Y realmente esto da origen a muchos delitos como violaciones, adulterio, fornicación. De pornografía es lo que más se habla hoy en día. Se habla en todas partes. Se habla en los programas de televisión, programas que están supuestos a ser educativos, pero no hablan más que de pornografía y de sexo. Y ahora son muy comunes las películas pornográficas y las revistas pornográficas que la gente siempre acostumbra ver. Pero esto da origen a muchos delitos, a violaciones, adulterio, fornicaciones y muchas cosas de esas que están depravando completamente a la sociedad. Entonces, conforme a la palabra de Dios, todas estas prácticas son pecado. Y el cristiano, el que quiere andar bien con Dios, tiene que evitar todas estas cosas. En el tiempo del rey David, cuando todos los reyes iban a la guerra, ya que en el tiempo de David él tuvo muchas guerras con muchos pueblos, con muchas naciones, pero lo único es porque Dios estaba con él, entonces él iba ganando todas sus guerras. Y se fue la gente del pueblo, todos sus siervos, todo su ejército, a pelear contra los amonitas, pero David, como ya estaba un poco avanzado de edad, él se quedó en su casa. Y un día se subió a la azotea de su casa a ver el paisaje. Y miró una mujer que se estaba bañando. La Biblia dice que era muy hermosa, o sea, una mujer muy atractiva. Y David se quedó impresionado por esta mujer. Realmente David tenía muchas mujeres, donde escoger. No era para que él se impresionara tanto por ver una mujer desnuda, pero realmente esta es una de las trampas que usa el diablo, lo que es la codicia. Muchos caen en ese pecado de la codicia, como dice el mandamiento: no codiciarás ni los bienes ni la mujer de tu prójimo. Muchos andan codiciando mujeres por sexo, otros codician bienes, dinero, propiedades, casa, porque la codicia es muy mala, pero todo eso viene del diablo. El diablo le tenía tendido una trampa a David para que éste cayera en ella, y como era muy atraído por las mujeres y por el sexo, pues cayó en la trampa. Entonces le dijo a sus siervos: ¿quién es esa mujer? Y los siervos le dijeron: esa es la mujer de Urías Eteo, hija de Elián. Urías era uno de los hombres más valientes de su ejército y uno de los más fieles. Era alguien que amaba mucho a su rey, es decir, que amaba mucho a David. Pero David eso no le importó.
y mandó a traer a la mujer porque se sintió atraída por ello. Prácticamente como rey se sentía que estaba acostumbrado ya a tener lo que le gustaba. Mandó a traer a la mujer y se acostó con ella y durmió con ella esa noche. Al día siguiente la mujer se va a su casa y se purifica de su inmundicia. La Biblia llama a la fornicación y al adulterio pecados de inmundicia. Todo el que anda fornicando y el que anda adulterando delante de Dios está inmundo. Fornicación es cuando una pareja convive sin haberse casado, están en pecado de fornicación. Y adulterio es cuando una persona está casada y tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. Entonces, estos son pecados de inmundicia. La mujer cuando se va al día siguiente, dice la Biblia que ella se purificó de su inmundicia. Sabía bien lo que había hecho y quizá fue a hacer ofrendas para purificarse, pero realmente no había una manera de purificarse ya de eso. Porque en la ley el adulterio era penado con la muerte. La ley decía que si una mujer y un hombre eran sorprendidos en adulterio tenían que morir los dos, tanto el hombre como la mujer. Pero en este caso, como David el rey, pues él se consideró que estaba encima de la ley y la ley no se aplicaba a él. Pero pasa un problema aquí. Con una noche que la mujer estuvo con David, sale embarazada de David y se lo hace saber al rey David que iba a tener un hijo de él. Ahora hay un problema para David. La mujer va a tener un hijo de él. Y si era su hijo tenía que estar con él, porque iba a ser hijo del rey. Pero el gran problema es que esta mujer estaba casada y tenía a su marido, y si la mujer seguía con el marido, el hijo iba a ser del marido, porque tenía a su marido. Entonces David, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que sacar de en medio al marido para poder procrear él su hijo. Pero ¿cuál era la manera de sacarlo de en medio? Pues la única manera era matándolo. Entonces aquí miramos realmente cómo empiezan los pecados de la gente. Empezó por una escena de una mujer bañándose desnuda y la codicia del hombre. Para él es una escena pornográfica. La codicia del hombre que empezó a codiciar a esa mujer. El mandamiento dice, no codiciarás ni los bienes ni la mujer de tu prójimo. El Señor Jesús fue más allá cuando dijo, os habéis oído que se os ha dicho, no codiciarás ni los bienes ni la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo, cualquiera que codiciare a una mujer en su pensamiento, en su corazón, ya adulteró en su corazón. Pero este asunto es que él llegó al hecho. Entonces David planea la muerte de este hombre y busca la manera cómo matarlo y sacarlo de en medio. Bien, vamos a leer en 2 Samuel capítulo 11, el versículo 12 al 17. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Bien.
Ya David tenía su plan. Manda a llamar a Urías y lo invita a comer y a beber con él. Y la noche anterior de la batalla lo hizo tomar hasta embriagarlo, ponerlo borracho, y al día siguiente lo manda al campo de batalla. Entonces este hombre todavía prácticamente si hacía embriagado la noche anterior, todavía iba borracho para ir a pelear. Pero David hace esto, manda una carta a su general por medio del mismo Urías, el hombre que él iba a matar, el que lo tenía condenado a muerte, y le dice a su general: ponga a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. Y el general, como era muy sumiso a David, hizo eso. Puso a Urías en lo más recio de la batalla, y salieron los hombres de Amón, los hombres de la ciudad, y mataron a mataron a varios del ejército de David, y también murió Urías. Bien, entonces miramos la lista de pecado de David. Comienza por una escena. Con la escena llega a la codicia, a codiciar a la mujer, tiene a la mujer, entonces cae en el pecado de codicia, violando el mandamiento de Dios. Después tiene que robarse a su hijo y a la mujer porque a la mujer le gustaba, pero para robar tuvo que matar. Entonces ya está los mandamientos dicen: no robarás, no matarás. Entonces ya hay 3 mandamientos que él está violando. 3 mandamientos porque el centro de la ley son los 10 mandamientos. Entonces está violando toda la ley de Dios, porque el que viola un mandamiento lo está violando todos. Entonces llega el momento en que este hombre muere, y mueren varios de los siervos del rey. Vamos a leer ahora en 2 Samuel 11, 22 al 25. Fue el mensajero llegando contó David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Joab, el general de David, le manda un mensajero a David con el reporte de la guerra. Prácticamente el mensaje no estaba muy bueno, porque habían perdido algunos de los buenos hombres que el rey tenía. Y entonces le dice el mensajero que los hombres prevalecieron contra ellos y salieron contra ellos y perdieron algunos de sus hombres, uno de los buenos hombres que tenía David. Pero también ahí murió Urías Heteo. A David no le importó que murieran varios con tal de matar al que él quería matar. Por eso les dice: David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. No tengas pesar por esto. Es decir, no tengas piedad, no tengas misericordia por los que han muerto, porque ese es tu trabajo. Tú tienes que obedecerme porque yo soy el que mando. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Tendré misericordia del que tenga misericordias. Todo aquel que quiere tener misericordia de parte de Dios también tiene que tener misericordia de su prójimo.
Tiene que ser una persona piadosa y llena de misericordia. Porque si no tiene misericordia, tampoco Dios va a tener misericordia de ellos. Tiene que saber a perdonar, a amar a su prójimo, para que Dios lo perdone también. Porque Dios realmente nos ama a todos. Porque para eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero Él quiere que nosotros, que usted y yo, también lo amemos a Él. Y que así como lo amamos a Él, amemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Porque Dios es amor y es lo que hemos aprendido de Él. Entonces David le dice, no tengas pesar de esta gente. Si se murieron es porque tenían que morirse. Además se murió el que yo quería y eso es lo más importante. Bien, vamos a leer ahí mismo en el versículo 11, en el capítulo 11 del versículo 26 al 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando la mujer se entera de que su marido había muerto, hace luto por el marido. Y los días de luto, según la tradición judía, eran de 30 días. Pues la persona, los familiares o los que querían al muerto guardaban 30 días de luto y los 30 días se estaban lamentando por el muerto. Pero ¿qué pasa después de los 30 días? Ya cuando pasan los 30 días, David manda a traer a la mujer y ella fue su mujer y se queda con ella. Pero dice la Biblia que lo que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David creía que había cometido el crimen perfecto. Nadie se enteró de que yo lo maté. Nadie sabe, a excepción de mi general. Nadie sabe esto. Entonces, ¿quién me va a juzgar y me va a condenar a mí? Porque matar a un prójimo también era una persona que era digna de muerte. Entonces David se quedó tranquilo. No le contó a nadie lo que había hecho, porque sabía que era malo, pero no le importó. Así como hay muchos o algunos que tienen pecados escondidos, y esos pecados escondidos siempre lo esconden y dicen ser buenos cristianos. Pueden ser avaros, pueden ser fornicarios, pueden ser adúlteros o adúlteros espirituales, puede ser gente que odia a su prójimo, que odia a su hermano, y todo esto son pecados que están escondidos ahí y no los sacan a luz, y ni siquiera Dios se los cuenta y le va a decir, Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti. Porque el pecado escondido, la gente piensa que si nadie lo sabe, no hay escándalo, no hay pecado. Porque para muchos el escándalo es el pecado, pero delante de Dios no es así. Delante de Dios no hay nada oculto. Él va a traer a juicio toda obra mala que hagan los hombres, porque Él se entera de todo, y todas las obras malas se están escribiendo en el libro de las obras de cada persona. Y si las obras que está haciendo cada persona son muy malas, puede ser borrado su nombre del libro de la vida. Por eso Jesús dijo, alegraos más, porque vuestro nombre esté siempre escrito en el libro de la vida. Bien, vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 12, del versículo 1 al 6. Bien, dice así, Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente,
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar a la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dios envía al profeta Natán a enviarle a David para hacerle saber que su pecado llegó delante de Dios, que Dios sabía todo lo malo que él había hecho. Pero Natán no le dice buenas a primera: mira, tú mataste a una mujer, o tú mataste a un hombre por quedarte con la mujer, robarte la mujer y por robarte tu propio hijo. Realmente el profeta usó la sabiduría de Dios para hablarle al rey, y le contó una parábola. Y le dice: había 2 hombres ricos en una ciudad, y había 2 hombres en una ciudad, y el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas. Esta parábola se está aplicando a David y a Uría. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Esto significa que este hombre era un buen hombre, Urías. Amaba mucho a su mujer, la estimaba, la apreciaba, y no merecía tal traición ni de la mujer ni de David. Porque en la forma que el profeta le habla es que dice que la cuidaba, la apreciaba, la tenía como su hija y le daba todo lo que ella necesitaba. Pero aún así los dos cayeron en la tentación del diablo y pecaron contra Dios. Ahora dice: vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó al que había venido a él. Vino uno de camino, un caminante que pasaba por ahí. ¿Quién era este individuo, este personaje? ¿Quién era? Que realmente este era el diablo. Este es el diablo que pasó por ahí y halló mal parado a David. ¿Sabiste que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Y va a agarrar a aquellos que están mal parados, aquellos que no están alerta. Por eso el Señor dijo: orad y vigilad para que no entréis en tentación. Entonces el cristiano tiene que ser un cristiano de oración. Vigilar es decir, estar alerta a todas las tentaciones que se presentan en su vida para no caer en tentaciones. Esto quiere decir orad y vigilad. Pero el que no está alerta, no está vigilando, pues fácilmente cae en manos del enemigo, porque él no está alerta, no está vigilando, no sabe cuándo el diablo lo viene a atacar. Porque piensan que esas cosas pasan porque son oportunidades que se le presentan, pero no es así. El diablo les pone esas trampas para caer en ellas. Entonces le dice el profeta: vino este caminante. Vino este caminante, y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas, sino que le roba la cordera al pobre que solo tenía una, y la mata y la guisa para él. Entonces, ¿cuál es la reacción de David? Se enoja el rey en gran manera, porque dice la Biblia: se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Bien. El que tal hizo es digno de muerte. David juzga su propio pecado y da la sentencia.
no sabe que le estaban hablando de él. Él cree que le están hablando de otra persona. Da la sentencia y dice, no, el que tal hizo es digno de muerte y hay que matarlo. Voy a mandarme quién es y lo voy a mandar a traer para ejecutarlo ya. Y otra cosa dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Así hay muchos que se dedican a juzgar al prójimo, se dedican a juzgar y a condenar, muchas veces sin ser testigos, sin tener conocimiento de causa, andan hablando de su prójimo mal, o hablan de sus hermanos mal, levantando falsos o diciendo mentiras, pero no se juzgan a sí mismos porque realmente el mentiroso no hereda el reino de Dios, ni la lengua, ni el testigo falso hereda el reino de Dios, porque todo eso son pecados delante de Dios. Entonces hay muchos que se dedican a hacer esto, pero también su situación de ellos puede ser peor que la persona que están criticando. Entonces David se da cuenta de una cosa, de qué es lo que está pasando ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Vamos a ver en 2 de Samuel 12 del 7 al 14. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Después que David dicta la sentencia, lo que tenía que hacerle al hombre, y decirle que tenía que morir y tenía que pagar la cordera en 4 tantos, el profeta Natán le explica la parábola a David y le dice, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Jehová ha dicho, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. Si David no hubiera pecado, no hubiera cometido esos pecados tan terribles, hubiera tenido mucho más, mucha más gloria, riquezas. ¿Sabe usted las cosas que muchos se pierden por el pecado? Se pierden muchas bendiciones cuando la gente se rebela contra Dios. Aunque muchos crean que económicamente están progresando, pero espiritualmente su vida va decayendo completamente. Y lo más importante es tener riquezas espirituales que dinero, riquezas materiales, porque eso es lo que va a permanecer delante de Dios, porque todas estas cosas van a ser destruidas. Pero las riquezas espirituales que nosotros tenemos, que Dios nos está dando, estas van a permanecer para siempre con nosotros. Entonces le dice, si esto fuera poco, yo te habría dado aún mucho más. ¿Cuánto pierde una persona?
Yo quisiera que ninguno de ustedes perdieran las bendiciones que Dios tiene para cada uno y que aprovechen las bendiciones que el Señor les está dando, porque Él está prometiendo darle mucho, mucho más. Escuche bien, mucho más, más de los que le ha dado, porque solo el Señor puede dar grandes bendiciones. No hay otro después de Él para bendecir a sus hijos. Ahora le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Cuándo es que una persona tiene en poco la palabra de Dios? Cuando no cumple los mandamientos de Dios. Cuando viola los mandamientos de Dios, cuando viola la palabra de Dios, entonces la tiene muy en poco, como que la palabra de Dios no le importa lo que haya dicho Dios, yo hago lo que yo quiero, yo hago mi voluntad aunque Dios no quiera, pero esto no es así. ¿Qué dicen los mandamientos? Vamos a ver el primero y el segundo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Estos son los primeros dos grandes mandamientos. Entonces el que mata y roba no le tiene amor al prójimo y tampoco le tiene amor a Dios. Por mucho que diga yo amo a Dios, pero ojalá y se muera y lo quiero ver desgraciado como fuera, pero realmente no está temiendo a Dios. Estos fueron los dos primeros pecados graves de David. Luego dice, no robarás, no matarás, no codiciarás ni los bienes ni la mujer de tu prójimo. Bien, el codiciar es pecado también. Codiciar a la mujer de su prójimo o codiciar sus bienes es un pecado terrible. Todos los pecados, muchos pecados graves comienzan por la codicia. Muchos están en los gobiernos ahí y son corruptos y no quieren bajarse de ahí porque por la codicia quieren el poder y quieren la riqueza y quieren las ganancias deshonestas. Y por eso siempre están ahí usurpando los puestos y usurpando los gobiernos. Otros quieren trabajar en grandes mafias por la codicia, porque la codicia es un mal pecado, pervierte a la gente. Entonces tenemos la codicia, el robo, el asesinato. Hay una gran lista de pecados ahí. Entonces hay como 4 o 5 pecados que este hombre violó porque tuvo en poco la palabra de Dios. No podemos tener en poco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es espíritu y es vida, es lo que nos está dando vida y vida eterna. No es como la palabra de los hombres que se la lleva el viento. La palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida. Es vida para nosotros. Por lo tanto, tenemos que guardar la palabra de Dios. Bien, después que se le dice a David sus pecados, viene la sentencia. ¿Sabe usted que Dios es un juez justo y supremo y con justicia juzga a la gente o juzga a los pueblos y da su sentencia? Viene la sentencia de Dios y le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Esta es una de las primeras sentencias que Dios le está dando a David. No se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Sabe usted que David tuvo que enfrentar muchas guerras? Tuvo muchos enemigos, inclusive sus hijos. Uno de sus hijos se rebeló contra él y quiso derrocarlo, si es posible hasta matarlo. Entonces, porque aunque la persona diga, Señor, yo me arrepiento, siempre los malos actos, los pecados tienen consecuencias y se tienen que pagar aquí, aunque la gente no crea. Por eso la persona tiene que pensar primero bien lo que va a hacer. Si es malo, tiene que pensar primero en las consecuencias de lo malo que va a hacer, porque si anda delincuente robando, matando, pues le cae la ley encima y luego puede caer en la cárcel y puedo decir, Señor, ¿por qué no me guardaste?
No que el Señor no haya querido guardarlo, sino que usted no guarda la palabra de Dios. Ahora le da la sentencia. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Viene otra sentencia. Dios le dice que el mal lo va a levantar de su propia casa. ¿Sabiste que lo malo que muchos padres hacen, muchas personas hacen, se vuelve contra ellos mismos y contra sus propios hijos, contra su familia? Todo mal que usted hace, que una persona hace, se va a volver en contra de sí mismo y contra sus propios hijos. Entonces, por eso, no ponga en peligro ni su bienestar, ni su vida, ni su relación con Dios, ni la de su familia. Y siempre, siempre, siempre guarde la palabra de Dios. Ahora a sus mujeres se la iba a dar a otro, que iba a meterse con su mujer en pleno día, a pleno sol. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer a pleno sol. Realmente esto se cumplió porque fue su propio hijo Absalón el que se metió con todas las mujeres del rey. Entonces cayó, cómo se va degradando la cosa, los pecados se van degradando y las consecuencias siguen. Las consecuencias siguen hasta caer en pecados más graves. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bien. David llega a comprender una cosa, que todo daño que se le hace al prójimo, ya sea que lo mate, que lo robe o que lo calumnie, le levante falso, lo que sea, contra Dios lo hace. Todo daño que se le hace a su prójimo, a su hermano, peca contra Dios. Porque la Biblia dice que a imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Por lo tanto, no se puede pecar contra el prójimo de esa manera, porque está pecando contra Dios. Y Dios, la Biblia dice que Dios es amor, es un Dios de amor y misericordia, pero también es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Él va a estar juzgando toda causa y todo pecado de la gente. David entiende ese, he pecado contra Dios. Entonces de nada servía él que él le fuera a pedir perdón al muerto y le dijera, Señor, hermano, perdóname porque te maté por robarte a tu mujer y a mi hijo. De nada sirve que una persona vaya a pedirle disculpas de una manera hipócrita o vaya delante de terceros, pastores, a decirle, este no se quiere reconciliar conmigo, ya lo perdoné o ya le pedí disculpas. Si sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo, si el mal sigue, o sigue hablando mal del otro. Entonces esto no es posible porque tiene que haber un arrepentimiento genuino y verdadero, y arrepentirse significa un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, y tiene que haber una conversión, un cambio de vida, un cambio de actitud, que ya no es la misma persona que fue antes mentirosa y mala, sino que ha cambiado completamente. Entonces David se arrepiente y dice, yo pequé contra Jehová. El profeta le dice que por haberse arrepentido él no iba a morir. Como David había dicho, este hombre iba a morir. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Una de las cosas más importantes para cada cristiano es el testimonio que estamos dando, o que usted, yo, todos los que me oyen, están dando de la palabra de Dios. Y tu testimonio es realmente muy bueno, porque somos carta leída al mundo. Entonces su testimonio es bueno, el nombre de Dios va a ser glorificado, pero si es malo, los enemigos del evangelio van a flemar de la palabra de Dios y del nombre del Señor.
Y ese pecado va sobre aquellos que hacen blasfemar el nombre del Señor. Entonces cada quien tiene que cuidar su testimonio, tiene que cuidar su vida y no caer en tentaciones del enemigo. Bien, vamos a leer en Lucas capítulo 11, del 34 al 36. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesucristo en esta enseñanza, el Señor nos está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Es el ojo porque por medio del ojo usted está bien. Si el ojo es bueno, todo su cuerpo va a estar lleno de luz porque su ojo es muy bueno. No mira con malicia, no codicia, no anda viendo pornografía como le pasó a David, que por ver una escena de una mujer desnuda pues tuvo que cometer una lista de pecados. Entonces, si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Por qué? Porque usted no mira las cosas por codiciarlas. No hay en su mente ni en su corazón la codicia, no existe la codicia. Entonces, usted está lleno de luz porque no codicia. Mira a las personas como amigas o como alguien con quien relacionarse y con quien puede hablar de la palabra del Señor. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Cuando el ojo es maligno, mira siempre con codicia todo lo que ve, que se lo quiere robar. Mira una mujer y la quiere, mira en la tienda y mira las joyas y mira los zapatos y quiere robárselo, se los roba. Entonces el ojo es malo. Su vista es muy mala porque solo está viendo lo malo. Entonces su cuerpo está en tinieblas porque está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no estemos viendo lo que nos hace daño, no estemos viendo lo que nos hace caer en el pecado de la codicia o ver pornografías para que la mente de la gente no se pervierta. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. No suceda que tus ojos, en vez de ser luces, sean tinieblas o te manden a las tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su alrededor. Cuando todo su cuerpo está lleno de luz, entonces no va a haber tinieblas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted para que todo su cuerpo esté lleno de luz? Siempre llénese de la presencia del Espíritu Santo y así va a resplandecer siempre de luz para que se mantenga santo y irreprensible delante de los ojos de Dios. Y así va a tener esa lámpara. Su cuerpo va a ser una lámpara llena de luz, como dijo David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, vamos a llegar hasta ahí con este estudio. Que el Señor les bendiga grandemente. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándeme sus preguntas, sus comentarios y con mucho gusto nosotros les responderemos. Y sus comentarios también serán de mucha ayuda para nosotros y de mucha bendición. Y no se olvide de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. Que el Señor los llene de bendiciones. Amén.